Hola, hola y bienvenidos otra vez a Real Chats. Llevaba tiempo que no grababa una intro antes del podcast, pero yo quería contarles algo y darle una bienvenida a nuestra invitada de hoy de una manera especial, porque en este episodio yo cumplí un sueño. Y me encanta que haya sido a través de este proyecto, me encanta que este podcast me haya conectado con personas a las que admiro tanto y me siento demasiado honrada de haber tenido esta conversación. A la invitada de hoy, Verónica Ruiz del Viso, es una persona que yo admiro desde el día que yo comencé en las redes. O sea, para mí siempre ha sido un referente como empresaria, como mujer venezolana líder en el marketing digital. Es además una persona que ya lo escucharán en el podcast, que cambió mi manera de entender los negocios y de ver la vida. Es una persona que me ha abierto bastantes puertas indirectamente sin ella saberlo. Y para mí ha sido un honor gigantesco tenerla. Es una conversación que disfruté muchísimo. La verdad es que me encantó conocer a Verónica y no solo como empresaria, sino como mujer, como mamá y sobre todo como una persona más, que a pesar de tener todo el éxito profesional que tiene y de ser CEO y Chief y Founder y todos esos títulos a los que muchos aspiran llegar a tener, más allá de todo eso, ella como base es una persona soñadora. Es una persona buena, es una persona que hace las cosas del amor, es una persona que quiere crear cambios a nivel estructural, que quiere crear cambios en el marketing digital, en Venezuela, en Latinoamérica. Es una persona increíble y ya lo verán a través del episodio. Espero que logren conectar con este episodio tanto como lo hicimos nosotros, los que estuvimos ahí presentes. Espero que se lo disfruten y bueno, gracias por estar acá otra vez. Un abrazo. Ok, mira, Vero, vamos a empezar así a lo relax, porque aquí no hay paso 1, paso 2, paso 3, es simplemente hablar. Pero a mí me encanta empezar cada episodio contándole a mi invitada por qué la invité. Okay. O sea, yo siempre es tipo, ¿por qué te conocí y qué fue lo que me llamó la atención de ti? Y Vero, yo te sigo desde el día 1 que yo comencé mi Instagram. Aquí yo voy a empezar fan moment. O sea, yo me acuerdo de estar viviendo en Segovia cuando comencé mi Instagram, que yo soy de las personas que cuando algo le gusta, yo me obsesiono, tipo, puedo estar 3 meses leyendo sobre el tema, sí. Quiero saberlo todo. Yo soy igualita. El algoritmo de Instagram, cómo funciona, quiénes están. Yo estaba en España, entonces, quiénes son los influencers españoles, con quién hablan, quién es la manager, tal. O sea, y yo tenía 3 seguidores. Pero y de las personas con las que primero conecté fue contigo. 2016, cuando yo empecé, 2017. Y siempre te veía, entonces para mí este es un momento como que ¡qué cool! ¡Qué cool! La vida te abre las puertas. Me encanta, no, es que es así. Además, cuando uno pone intención en un tema, demasiadas cosas empiezan a pasar. Mira, te cuento una historia breve y rarísima y que pega demasiado con el espíritu de este podcast. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, a Miami, yo también soy igual. Hay un tema que me gusta y entonces pero no tienes idea. O sea, literal, veo todos los videos, todos los referentes, todos los podcasts, todos los libros. Y descubro a un referente en el tema digital que vivía en Nueva York y yo decía, este tipo me encanta todo lo que dice, etcétera. Y empezó a escuchar y yo pensaba mientras manejaba, que yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba trabajando con un proyecto y quedaba en Aventura, yo vivía a 1 hora y media de Aventura y más las horas de rush hour de tráfico era full más, entonces me daba para escuchar 2, 3 episodios de su podcast y yo decía, wow, yo siento que hay cosas en las que coincido, que pienso igual totalmente en la ética de trabajo, en la forma de trabajar. Y la vida es demasiado loca porque cuando tú le pones como tanta intención a un tema y de verdad estás tan alineado, para hacerte el cuento corto, al menos de 3 meses, yo terminé conociendo a esa persona que es un súper referente en Nueva York en sus oficinas. Ese es Gary Vee. Gary Vee. Ya va, yo quiero que tú sepas que cuando tú conociste a Gary Vee, yo celebré por ti. Tipo, ay, tú lo estabas viendo. ¿Tú te acuerdas que yo hice hasta un live? Sí, yo estaba obsesionada contigo y con Gary Vee. Tipo, Gary Vee era mi obsesión máxima. Ajá. Todos sus podcasts, que si la esposa ahora tiene una novia nueva, que más yo seguía la novia de antes, Mónica, no sé qué tal, la doctora. No, ya no está con esa doctora. ¿Ya no está con la doctora? No sé. No, está con la doctora. Pero él se divorció. Exacto. Y yo escuchaba todos sus podcasts, tipo, de los hijos, cómo él maneja, que él está siempre ocupado. Él me fucked up un poquito la mente porque él me hizo ser muy hustle. Sí, mucho orientado al hacer, el trabajo. Hacer, no sentir nada, hustle. Y yo estaba así. Pero cuando lo conociste
yo lo viví. Pero es lo que te digo, yo creo que las cosas, uno de repente dice, wow, es magia, o pasó, como que qué suerte, y es verdad, en verdad sí es mucha fortuna haber llegado a esa posición, pero esa posición llegué porque yo estaba apoyando a otra persona que casualmente se conectó con él y entonces después me dijo, yo te quiero como abrir las puertas a esta oportunidad, que es una amiga mía que se llama Gabriela Isler. Entonces las cosas, de alguna manera, lo que te quería decir con lo que estabas diciendo al principio, que estemos aquí juntas y que a ti te gustara el contenido que yo hacía desde el 2016, eso es poner la intención. Y de repente tú no sabes qué pasa cuando tú colocas energía en algo, crees en eso y lo desarrollas. Así que me encanta estar aquí. Qué bella. No, a mí, eso creo que yo siempre lo llamo acción alineada. O sea, cuando tú, y una vez yo entrevisté, de mis primeras personas que entrevisté fue Linda Sharkey, no sé si la conoces, que ella es bellísima. Sí. Y entonces ella me dijo, mira, lo que mi esposo siempre me dice es lo siguiente, tú no puedes poner tú tienes que poner los huevos en una canasta, porque yo en ese momento tenía un emprendimiento de postres, mi Instagram, crecimiento personal, un podcast, Amazon, y me decía, Claudia, pero, o sea, acciones alineadas nunca vas a tomar, porque estás dispersando tu energía, y a mí eso fue como que, ok, y yo creo que la vida es así, cuando tú eres constante con un tema, vas a siempre tomar las acciones alineadas que te van a llevar a lo que quieres. Puede llegar en 10 años, en 5 años, pero va a llegar. Y a mí, para mí estar ahora contigo es como que, viste, Claudia 16 scrolling ahí en Segovia, viendo a ver qué tal, cuando celebré lo de Gary Vee, es súper cool. Qué chévere. Bueno, yo feliz de estar aquí, además, que creo que los temas que estás trayendo tú hablan de una generación con mucha conciencia, no solo en el hacer, sino en el ser. Y bueno, nada, así como en el ser. Y yo creo que ya todo se trata de intercambio, ¿verdad? Cosas que aprenderé incluso de ti y cosas que ojalá yo también te aporte a ti en este episodio. Bueno, y después quiero contar, pero tú una vez me dijiste una frase. O sea, tú fuiste, así como Linda me dijo eso y para mí fue turning point, tú me dijiste, o sea, ni siquiera me la dijiste a mí, yo te la escuché en persona cuando fui a la reunión en Amarillo, que cambió, o sea, 6 meses drásticos, o sea, fue así como que ¡pum! ¡Wow! ¡pum! Después de la reunión que tuvimos y te voy a contar para que lo repitas. ¡Wow! Ajá. No, te lo voy a contar después. No, te lo voy a ya. contar ahora. Okay. Y yo creo que eso justamente, ayer estaba en una reunión con una persona que hace yoga y tal, y está súper conectada, demasiado bella. Y ella me dijo eso, a veces cuando tú trabajas en tu conciencia, tú llegas al nivel de conciencia en el que cuando te dicen una frase, ya te hace ajá, y te baja toda la información que tú necesitabas. Y tú dijiste, bla, 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 sean propositivos. Eso fue todo. Y yo, propositivos. Coño, eso es lo que a mí me faltaba. Porque contaste la historia de la persona que tú agarraste y hiciste la campaña del maquillaje, que también lo podrías contar acá porque es una historia demasiado bella. Pero lo que a mí me quedó es que yo cuando llegué a Venezuela, yo estaba mucho como, ok, no entiendo el entorno, a ver quiénes trabajan aquí con marcas, qué puedo hacer, porque yo llegué a quedarme en octubre, o sea, no llegué hace tanto. Y ya ahí tenías tu cuenta de TikTok. Sí, o sea, tú empezaste a producir contenido afuera. Exacto, exacto. Y yo no sabía que me seguía gente acá, además. O sea, para mí yo llegué y me reconocían en la calle y yo dije, ay, ¿qué más? Ay, qué claro, en chévere. Luxemburgo yo sentía que, no sé, ¿sabes? Pero el punto es que yo decía, bueno, tengo que ir a los eventos, tengo que conocer gente. Entonces le escribí a la gente de PR como que, ay, si tienen una campaña, métanme, vamos a tomarnos un café. O sea, ya yo lo hacía. Pero el ser propositivos y crear una presentación de PowerPoint con toda mi propuesta y con mi propuesta de valor y sentarme a decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero vender? Te voy a resolver tus problemas. O sea, hay una empresa... El ser útil. El ser útil, no es desde, yo soy una imagen, no, yo te voy a resolver todos tus problemas. O sea, esa mentalidad de, es que tú quieras trabajar conmigo porque te vas a morir cuando trabajes conmigo, fue gracias al sean propositivos. Y Qué después chévere. de eso, no, tú no sabes. Ajá, volamos. ¿En serio? Sí. Qué bueno, me encanta muchísimo que me lo digas. Bueno, en esa reunión, para mí es muy importante conocer con la gente con la que voy a trabajar más de cerca. Una de las cosas que hicimos cuando abrimos Amarillo, que es mi agencia creativa y de mercadeo digital, yo ya había abierto, o sea, yo tuve 14 años de agencia aquí en Venezuela, Cool. Tuve un episodio súper fuerte, incómodo con mi socio anterior y nada, uno termina como, bueno, ¿será que, me imagino que te pasó, como que será que reinvertir en el país, será que volver a colocar inversión? A veces la gente piensa que la palabra inversión va solo acompañado del factor dinero. No, tiempo. Pero es tiempo, es emoción. Tú sabes la emoción, los niveles de emocionalidad y de sentimiento y energía que pone uno sobre cosas en las que cree. Que yo decía, ¿será que toda esta inversión de sueños, tiempo, energía
en este momento va a ir alineada con esta, de alguna forma, como reactivación del trabajo y de la gente venezolana. Y dije, bueno, voy a creer, voy a colocar todo mi propósito aquí para crear. Y esa reunión a la que tú fuiste, mi intención era contarles un poco la visión, porque a veces no se trata de... Me pareció bellísimo, porque, perdón, es que también otra frase que se me quedó es, estamos apostando por el trabajo, se acabó la discusión política, queremos, y también me he entrevistado como 2 veces y he dicho eso, miren, el trabajo, aquí me importa es el trabajo. Hay que hacer, o sea, yo creo que, y ojo, yo no soy un perfil para como aclarar antipolítico, porque yo creo que, o sea, al final ningún extremo es bueno, porque al final el sector público y los líderes han existido en la historia de la humanidad porque es una manera de agrupar y representar los intereses de la gente. Yo creo que lo que pasa es que, claro, hay mucho dolor en ese sector del país. Lo único es que en ningún país las vidas de las personas no se paralizan. O sea, no... mira, Venezuela es un país que ha tenido varias dictaduras. O sea, se va a venir, vamos, tuvimos la de Pérez Jiménez, tuvimos la de Gómez. O sea, esto es un país que la vida de nadie se ha detenido o puede poner su vida en pausa a esperar que con milagros pasen. Entonces también es súper difícil para el que vive en Venezuela decirle, mira, no puedes celebrar tu cumpleaños, no puedes tener sueños, no puedes querer hacer sobre algo que no controla, que es un cambio, una transformación. Sí, creo que fue la mentalidad en un momento, que era así como que, bueno, me voy porque aquí ya no se puede hacer nada, adiós. ¿Sabes? Exacto, y no todo el mundo se puede ir, o sea, eso también. Entonces, bueno, yo creo que sin tener un discurso, porque para nada lo tengo, de antipolítica, yo creo que cuando hay antipolítica gana más la opresión, porque como hay un desinterés porque las cosas cambien y te distraes con otras cosas, entonces se abandona mucho ese espacio. Entonces yo no soy de ninguno de los dos extremos, ni tú puedes castigar a la gente que quiere soñar y hacer cosas, a una persona joven como tú que quiere crear, quiere aportar y puede generar impacto sin que eso signifique o sea, atornillar a ciertas personas en el poder, porque tú no tienes esa capacidad, eso no depende de ti. Sí, es como hacer lo que está dentro de tu radio de influencia. O sea, para hacer de la vida de las personas una vida mejor. Eso yo creo que es, mira, yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello y en un colegio donde la corriente era jesuita, y sin caer en temas religiosos hay una frase que se usa mucho que es amar y servir. Y yo sí creo que no es casualidad que pasé de un colegio de monjas donde su corriente es jesuita a una universidad donde su corriente es jesuita y que te enseñen con esa convicción de que si tú vienes a ser útil y a servir, tu vida de alguna manera adquiere mayor sentido y mayor valor, porque yo, por ejemplo, he visto personas que han tenido unos sueldos espectaculares, pero lo que se sienten estancados porque lo que hacen no tiene ningún impacto. Entonces, al final, ojalá uno pueda estar en el lugar oportuno donde pueda ser útil, donde pueda eso generar valor, donde ese valor, que puede ser dinero y puede ser experiencia, se transforma en equipo, esos equipos se transforman en visión y esa visión se transforma y llega a convertirse en transformación. Y eso era lo que yo quería hacer en esa reunión en la que tú estuviste. Que fue demasiado lindo. Que es explicar un poco, mira, esto no es una agencia, esto es un grupo de gente junta que tiene una visión y esta es la visión, conózcanos, esta es la visión que tenemos en esta etapa del país. Y bueno, eso es lo que representa Amarillo y me encanta que hayas ido y que hayas estado ahí con nosotros ese día. Yo me inspiró demasiado. Había algo sobre lo que dijiste que me encantó, que justo me lo dijeron, me leí mi cosa de Human Design el otro día, me encanta, mi mamá tiene una sonrisa de oreja a oreja, ¿puedo no verla? Imagino que así vas a ver a tu hija cuando va a cosas no, así. ya yo la veo así. Que se te va a ver así, ese bebé. Y yo digo, Dios mío. Qué linda. Demasiado bella. Se ve por las dos, sí. Mira, que el otro día me leí mi Human Design y la que me lo leyó me dijo algo que me encantó, que es, creo que el propósito de tu generación es hacer lo que te permita ser. Antes era hacer por hacer o hacer por tener. Ahora es el hacer por ser. Por una falsa idea quizás de que es el éxito en función de los aplausos, ¿no? De los demás. O sea, yo sí creo y lo vivo con gente
y sobre todo mujeres contemporáneas a mi edad, que llega un momento que hay como un temor de todo lo que pude haber hecho y no hice porque estoy viendo a través de las redes sociales la vida de otros y pienso que estoy dejando de hacer o dejé de hacer o tomé las decisiones mal porque el de al lado brilla, el de al lado hace, el de al lado sí pudo. Y se genera mucha ansiedad en la gente, muchos miedos, esa supuesta envidia que yo a veces creo que ni siquiera es envidia, sino que es tanto miedo, es tanto el miedo que a nadie le gusta sentir miedo por ver el éxito ajeno y le genera rechazo. Bueno, y cuando tú sientes envidia hacia alguien, eso es inspiración mal canalizada, siempre. Es que tú reconoces en esa persona que hay algo de ti que tú podrías haber hecho y en vez de utilizarla para inspirarte en el presente, que al final es lo único que existe, bueno, lo canalizas mal y sientes un miedo, envidia, frustración. Sí, y dentro de todo yo siento empatía con esas cosas, sí, porque cada quien tiene una vida muy distinta. Eso es lo que a mí me preguntaban mucho por mi carrera, que yo empecé a trabajar como joven. Pero lleva, no quiero que te vayas a tu carrera. Ajá. Espérate un segundo, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Porque hay una parte de mi podcast, o sea, a mí me gusta mucho, y yo escuché tu entrevista con Erika, que por cierto la escuché, me acuerdo perfecto cuando la escuché, estaba estudiando en la universidad, estaba en mi etapa Gary Vee, vi que te entrevistó, me emocioné demasiado, te escuché. Sí, estoy bien. Fue como que esa época. Y yo estaba yendo de un trabajo a otro mientras salía de la universidad. Estaba justo en mi hustling, en mi commuting, así. Y yo, sí, yes, work. Y entonces, que te quería decir que me acuerdo perfecto cuando lo escuché. O sea, tengo en la memoria la calle exacta por la que estaba pasando. Pero en ese episodio tú dijiste que tu vida, y lo has dicho también en otras entrevistas, que tu vida comenzó con la muerte de tu mamá. Pero a mí me gusta en mi podcast siempre rescatar la infancia. Así sea lo que te acuerdes. Porque yo siento que el propósito de vida no lo tienes que descubrir, sino lo tienes que redescubrir. O sea, que cuando tú eres pequeña y eres tu mayor esencia, hay cosas dentro de los hobbies que hacías. No. Mi infancia era una radiografía de lo que iba a pasar. O sea, en mi casa y yo nunca tuve duda que lo mío era la comunicación, porque era muy, muy extremadamente evidente. Okay. Yo jugaba que tenía programas de radio y tenía un radiecito que tenía un micrófono de la Barbie y me grababa con cassettes y era vuelta 1, vuelta 2 y luego que se llenaba el lado A y el lado B, volvía a grabar sobre el mismo lado A y el mismo lado B. Yo me acuerdo que yo me senté con unas amigas del colegio que se llaman Vanessa e Isa y jugábamos a que yo era la locutora y ellas dos eran un grupo que se llama Ella Baila Sola, entonces ellas hacían como de españoletas y ponían en tono españoleta y yo las entrevistaba y estamos hablando súper pequeñitos en 6º grado y también después participé en tener como una propia publicación en el colegio. No vale, claro, así. Yo hacía un publisher que era como un programa para editar cosas y hacía como mi propio periódico y lo imprimía y lo pegaba en las carteleras, demasiado cómica, compraba revistas y la sacaba la revista la sacaba del ¿sabes? El papelito transparente donde se meten las revistas, como ese sobre de plástico transparente. Entonces yo abría el sobrecito, sacaba la revista, metía mi periódico del colegio, lo cerraba y se lo pasaba por debajo de la oficina de dirección para que los primeros en verlos fueran las autoridades del colegio y me dejaran repartirlo. O sea que además que te lo tomabas en serio. No, o sea, tú siempre te has tomado las cosas en serio, así, si hago esto es en serio. Súper en serio. Cuando era chiquita armé que sí, un grupo ecológico porque me leí un libro que se llama El efecto invernadero y me dio como demasiado estrés el derretimiento de los polos. Sí, me parece demasiado early stage, o sea, una época súper temprana para ese momento. O sea, las causas sociales también están parte de tu ADN. Sí, la transformación de algo. La transformación de algo, el apoyar en algo, o sea, más allá de ser quizás una líder promotora, era como, bueno, ¿quiénes son los que están trabajando en causas sociales que necesitan apoyo en comunicarlo mejor, en hacerlo mejor? O sea, literal era muy natural en mí. Yo hacía los actos en Navidad, yo sentaba a toda mi familia, entonces agarraba a todos los primos y le daba un rol a jugar de teatro y hacía una obra de teatro, o sea, era muy, además eres la que coordinaba. Era siempre la que era muy emprendedora. Okay. O sea, era la que decía, vamos a hacer este juego. ¿Era seguro la delegada del salón? ¿No? Lo que pasa es que mi colegio, en el colegio que yo estudié, yo tenía una cosa muy particular, que es que en verdad en las materias que no me gustaban, era terrible. O sea, me daba mucho, era como una cosa que era
más grande que yo, y en las que me encantaba era la mejor. Entonces yo tenía el contraste de que las profesoras de literatura me adoraban con locura, porque obviamente me encantaba leer, me encantaba escribir. De hecho, yo le hacía las tareas de escribir a mis amigas, se las redactaba yo, y le pedía a mis amigas que me hicieran las de matemáticas. O sea, yo te hago las de la literatura y tú me haces las de matemáticas. Una cosa, una flojera horrible, pero para las cosas que no me gustan. Para las otras siempre era como ese extra. Si había que hacer una presentación de inglés, de hablar frente al salón, yo me inventaba algo raro para que pasara mi presentación y hacer la presentación más creativa. Eso siempre. Sí, siempre así es yo en el colegio era de las que decía, bueno, si todo el mundo hace esto, yo lo voy a hacer más, con las cosas que me gustaban. Y resueno mucho contigo porque yo tuve, o sea, 3 trabajos críticos en los que me dieron feedback fuerte y fue el mismo. Y lo mismo pasó en el colegio. Mis 3 jefes me dijeron, Claudia, tú eres muy buena por las cosas que te gusta hacer, pero cuando odias hacer algo, es imposible que tú lo hagas. O sea, yo creo que eso viene de que tú sabías que tú tenías que ser la jefa. O sea, tú tienes que hacer las cosas que a ti te da la gana, porque cuando es algo que no te da la gana, no lo vas a hacer. Que yo creo que en la educación tradicional te enseñan que si no haces lo que no te da la gana, entonces está mal. Porque te adomestican, no tienes que seguir esto, tienes que hacer todo. No. Yo creo que lo que pasa ahí, que lo he aprendido cuando tú eres empresaria o creces y tienes ahora equipo y responsabilidades de facturación al año y metas de facturación y costos fijos y un montón de cosas que hoy en día sostengo, tienes que tener una relación distinta con lo que no te gusta hacer. Y yo creo, mira, hay una historia que cuentan mucho para explicar que muchas veces la gente hace cosas sin saber cuál es el sentido de lo que está haciendo o el por qué, cuál es el reason why detrás de esto, o sea, por qué estoy haciendo esto. Y eso es lo que creo que más pasa con las materias y el sistema educativo cuando algo no te gusta, no te explican, ¿verdad? Bien, para qué o su aplicación. Y en muchos trabajos, como ese feedback que te dieron, quizás hicieron de lo que tú tenías que hacer una tarea, pero no hay la visión, sí, no nadie se sentó contigo a explicarte el porqué. Mira, la historia que te comento, a mí me la contó un amigo. Ya, qué buena manera de darle la vuelta, porque a veces uno tiene un equipo y hay gente que tiene que hacer las cosas que no quiere hacer. Pero tienes que entender el por qué tú eres parte, claro. Y en el día a día, o sea, por ejemplo, yo como CEO, soy CEO de un holding company que tiene 3 empresas que lo conforman. Y hay un montón de tareas que no son mis tareas favoritas del día. Me cuestan más, o sea, siempre ubicarlas dentro de la agenda. A veces quizás algunas las extiendo demasiado, yo misma me doy cuenta, entonces las traigo de traer más adelante. A veces trato de traer más adelante lo que más me cuesta. O sea, uno va jugando, pero uno entiende que la vida no es solamente lo que uno quiera. Pero cuando tú entiendes el por qué tienes que hacer esas cosas que no te gustan tanto, tú empiezas a incorporar tu visión y el por qué es importante que tú estés incluso en lo que no te llama la atención. Te voy a contar la historia rapidito. Esta me la contó Douglas, que es un amigo mío, y él me contó que esta historia de unos monitos, que es una metáfora muy chévere o fue un experimento científico realmente, donde pusieron en una habitación a unos monitos con como un racimo de cambures y una escalera. Entonces, cada vez que los monitos subían la escalera para agarrar uno de los cambures, cuando lo agarraban, le echaban agua fría o pasaba algo como un estímulo negativo, o sea, una reacción negativa. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, cada vez que un monito subía, y agarraba a uno, los mojaban a todos. O sea, como que el castigo era para todo el grupo. Lo que fue pasando es que cada vez que un monito iba a subir, los demás que no querían que los bañaran de agua fría, lo paraban, lo bajaban de la escalera y ya no se tocaba eso. Y cada vez que un monito iba a subir, que lo agarraba, agua. ¿Qué empezó a pasar? Que ya como los monos sabían que el agua venía, cuando ni siquiera el monito había empezado a subir, ya lo bajaban. Entonces fueron sacando a los monitos del cuarto que habían visto el agua y empezaron a traer monitos nuevos que nunca habían sido bañados en agua. Cuando el monito nuevo iba a subir la escalera, los que sí los habían bañado en agua, que todavía quedaban en el cuarto, bajaban al monito que nunca... ¿Y se rebelaba? No. Okay. Como era presión de grupo, el monito que era nuevo, nada, le tocaba no subir, porque le iban a caer los otros monitos encima. Y cada vez más iban sacando monitos de los anteriores, de los que estaban desde siempre, por incorporar un monito nuevo.
Y llegó un momento en donde todos los monitos eran nuevos, nadie había visto el agua, pero ya nadie subía por la escalera, porque los que estaban nuevos fueron aprendiendo que no se tenía que subir, y entonces de repente toda esta gente nueva sabe que no tiene que subir a la escalera, pero nunca vio el porqué. Nunca entendí el porqué. Y lo que pasa mucho en las empresas, lo que pasa mucho en los proyectos, es que hay un montón de cosas que tú piensas como que, bueno, sería más fácil hacerlo así, o sería más sencillo hacerlo de esta manera, y hay como más órdenes que razones. Y al haber más órdenes o más porque sí, porque esto es parte del pensum educativo, porque esto hay que aprenderlo, porque según X, el director dice que hay que incorporarlo en el sistema educativo, nadie se ha forzado por explicar qué es lo que va a pasar, y como tú no haces las cosas por grupo, y yo creo que personas como tú quizás, y también como yo, según lo que tú me cuentas, yo me parezco mucho en ese sentido. Yo siempre soy una persona que necesita que me expliquen el sentido de eso. Hace un tiempo que yo siento que tuve bastante maltrato con mi sociedad anterior, en términos de cosas que tuve que escuchar, como que bueno, es que tú no eres buena en los números, etcétera, y era cuenta que si ni siquiera me involucraba en los números. En ese proceso anterior, yo creo que como no había un interés mío oficial de como de, mira, yo quiero saber bien cómo están las finanzas de la compañía, o yo quiero saber bien cómo está esto, se asumió que no, y yo soy estratega de comunicaciones, y me toca pensar siempre en soluciones a problemas. ¿Y quién te dice a ti que esa misma forma de pensar no es aplicable a las finanzas? Porque a veces hay personas que te sacan las cuentas buenísimo, pero no saben cómo resolver una situación de crisis financiera. ¿Saben que existe? O sea, saqué los números, Clau, y los números no dan. Pero el qué vamos a hacer no está ahí. Y el que vamos a hacer es la gran solución a ese tema. Y ahí es donde está el don, porque para enseñarle finanzas puede ser quien sea, pero el pensamiento crítico... Exacto, y sin menospreciar que sabe de finanzas. Lo que quiero decirte con esto es que al final yo creo que en la vida se consiste también en saber transitar por lo que no nos llama quizás la atención al principio, pero que aunque no nos llame la atención, cuando alguien se sienta, nos explica el impacto que eso tiene, o tú buscas dentro de tu equipo a la persona que sí le apasione y te complemente y se acompañen porque ya tú entendiste el valor de lo que no te gusta, pero que tiene valor dentro del proyecto. Y lo mismo me hubiese encantado que hicieran conmigo en el colegio con las materias que quizás no eran mis favoritas, que me dijeran, wow, esto no va a ser importante para graduarte, o para que no tengas que ir a reparación, sino esto es importante por estas razones, y recordar todo el tiempo el valor de la suma de muchas habilidades y muchas capacidades. Total, yo creo que va a haber un súper reto con la educación en ese sentido. A mí me encanta porque justo esta conversación la he tenido muchísimo esta semana. Yo tengo una business coach que me salvó, o sea, porque yo venía muy de mi mente corporativa, estructurada, que tenía que hacer las cosas de cierta manera, y le intenté aplicar a mi emprendimiento cuando yo soy un alma libre que odia hacer cosas que no, o sea, Katy y yo tenemos un lema que es lo que me da cariñitos en el corazón es. Ese es el lema. Yo le digo, nos pasan un diseño, se lo mando a Kat, ¿te hace cariñitos en el corazón? Sí, lo hacemos. Una marca que me contacte, ¿te hace cariñitos en el corazón? No lo hacemos. O sea, esa es mi métrica. Yo soy muy así. Entonces yo venía de querer hacer, me toca despertar temprano, toca hacer esto, toca hacer esto. Entonces mi coach es muy como de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tú crees que el negocio tiene que ser así? ¿Por qué tu negocio no puede ser como a ti te dé la gana? Y si quieres trabajar 3 días a la semana de la manera como a ti te funciona y delegar lo siguiente, está bien. O sea, y creo que cuando tú eres así, que necesitas entender el por qué, es chévere cuando empiezas a conectar, empiezas a hacer las cosas, no es del tengo que, sino es del, es que esto es importante. Y ahí, para las personas como nosotras, o sea, por lo menos como yo, es súper importante. O sea, yo desde que me conecté con él, no es que tengo que vender por ejemplo, yo tengo una plataforma de crecimiento personal que se llama Expansoras. No es que tengo que vender Expansoras, es que amo Expansoras, o sea, es que lo adoro. Y yo lo promociono, es desde la emoción de, amiga, o sea, hay una fiesta ahí dentro, tú te la estás perdiendo. O sea, tú de verdad, yo te estoy invitando, tú te la vas a perder. No es desde el, es que tengo que hacer un reel. No, yo no tengo que hacer nada, yo hago lo que me dé la gana, ¿sabes? Y un poquito, esa ha sido como la discusión de esta semana, que vamos más o menos por ahí. Y yo decía, ¿por qué no puedo hacerlo? Bueno, es porque las razones eran equivocadas. Pero vamos a seguir con tu historia, porque quiero seguir entendiendo. Tu historia me causa mucha curiosidad. Mucha. Porque
me llama la atención, o sea, tienes demasiada fortaleza. O sea, yo estaba escuchando el episodio y los artículos que leí y también Katy y yo estuvimos hablando un rato sobre esto y yo decía, pero es que ¿de dónde sacó la fuerza? O sea, yo decía, ajá, mamá, se divorció, ¿cómo? O sea, yo quería, ok, ya te pregunté sobre tu infancia, evidentemente está súper marcado que esto te gustaba y qué rico que tuviste, no sé cómo era tu familia, pero qué rico que pudiste mantenerlo, porque una de las preguntas que a mí más me hacen es, ¿cómo consigo mi propósito en la vida? Y yo siempre digo como que, ¿qué te gustaba hacer de niñito? ¿A qué jugabas? Porque hay muchas familias que son, imagínate si quieres ser cantante y no te apoyaron, entonces lo reprimes. Y capaz eras el mejor cantante, podrías haber sido el mejor cantante, pero no. Bueno, yo ahí tuve una fortuna importante que fue mi abuela Gladys. Mi Las abuela, que yo abuelas. siempre la menciono en mis redes, en mis tweets, en todo, porque yo siento mucha gratitud con la vida, con Dios, con el universo, que mi abuela exista en mi vida. Mi abuela me salva de todo, porque primero ella siempre fue una mujer como adelante, es una mujer muy adelantada a su época. Actualmente tiene 93 años, pero mi abuela estudió en su momento. Mi familia por parte de papá nació en Cuba, mi abuela es cubana, mi papá nació en Cuba, y después ellos con todo el exilio de Castro se vinieron a Venezuela y después le tocó Doble todo exilio. esto. Entonces, yo la veo ella tan fuerte. Ella estudiaba o sea, finanzas y toda administración y contaduría de negocios en esa época en Cuba. O sea, era de las pocas mujeres en graduarse en la universidad. Y no tenía como, ella sabía con claridad de que no iba a estar con cualquiera, elegía muy bien quién iba a ser. O sea, como que no tenía cero presión por el tema de casarse, a pesar de ser de la época, sino que se quería casar con alguien que ella disfrutara, admirara, amara. Y todas esas conversaciones, ella las ha tenido conmigo y las ha tenido desde muy temprano en mi vida. Qué bello. Que yo agradezco que mi abuela me hubiese hablado con tanta madurez, porque yo creo que hay gente que pensaría, estas no son conversaciones con una niña, por ejemplo. Entonces mi abuela, yo tuve una infancia muy complicada en términos de mis papás. Mis papás se divorcian y fue un divorcio muy caótico desde mis 6 años. Yo soy hermana mayor y mi mamá cometió el error de colocarme como palomita mensajera entre ella y mi papá. Bueno, el error o capaz tiene la madurez. ¿De qué? Nunca sabe. A veces cuando uno cree que está perdido, uno está ganando. Bueno, yo sé que fue de... O sea, ahora como mamá lo entiendes que no está bien. Sí, no, o sea, ahorita yo y yo lo entendí desde el principio, porque no era un proceso tan light. O sea, yo sufría mucho en ese proceso, tanto por regaños, castigos, como ¿por qué no le dijiste a tu papá? Y yo como que, tengo 10 años, que voy a saber yo como Dios manejar esta situación. Entonces, esa parte de mi vida fue una parte muy, muy fuerte, muy difícil de llevar. Y mi abuela lo sabía. Mi abuela tenía conversaciones conmigo en las que me decía, esto que en la situación en la que tú estás, entre tus papás, no es normal, no es natural, no es no es el deber ser. Y el yo tener como esa, además mi abuela representó una autoridad en toda mi familia. Entonces cuando ya mi abuela, que tiene como esta fuerza y esta, mi abuela es muy culta, ella no es como así, no, para nada, ella es como fuerte, como ella ahorita en los 93, ahorita estábamos acá en Caracas, que vino a visitar, y ella como que no, yo me puedo cambiar sola. Yo la quería ayudar porque en verdad hay cosas que le cuestan, y ella todavía no, hasta que ella pueda, hasta el final. ¡Qué mujer! Entonces, ver a mi abuela, que me dio como esa fortaleza de servir de traductor de muchas cosas, decir, mira, por ejemplo, mi abuela me decía, yo te digo estas cosas a ti, pero yo no puedo confrontar a tu mamá, porque si yo peleo con tu mamá no me va a dejar verlos, a mí y a mi hermano, que es menor que yo, verlos. Y como tú me necesitas cerca en tu vida, mejor que esta conversación sea entre nosotras dos, para que tu mamá no vaya a no permitirme. Pero ¿qué nivel de conciencia se necesita para también entenderlo? Entender que, ok, no voy a hablar porque es más importante tener a mi abuela cerca, porque si no mi mamá, que es muy reactiva, no lo va a entender. ¿Qué nivel? Sí, pero estoy viendo todo orquestado por ella y sus tentáculos, ¿no? Pero entonces, y ella me ayudaba mucho a ordenar las cosas que eran difíciles para mí por mi edad, de comprender del mundo de los adultos y de ese conflicto que se sostuvo por muchos años innecesariamente.
adicional a eso, cuando muere mi mamá, mi abuela me dice, va a ser un momento muy doloroso, va a ser un momento difícil, pero tú no puedes parar porque tu vida, o sea, murió tu mamá, pero tu vida no terminó en este momento, tú necesitas seguir. Y esa conversación la tenía conmigo siempre. Wow. Y tú puedes decir, wow, es una conversación muy dura, porque quizás es a las 2 semanas que falleció mi mamá, pero yo creo que yo siempre necesité esa conversación para poder como reajustar mis pensamientos y canalizar de una manera productiva mi propio dolor. A mí me dio fue por trabajar. Yo doy las gracias porque bueno, yo tengo otros amigos que han pasado procesos de duelo siendo totalmente empática con ellos, que bueno, han sido difíciles y que quizás, no sé, han tenido que paralizar su vida productiva por un año mientras recomponen todo. Mi abuela me dijo, en este momento, porque además mi mamá no dejó organizadas las cosas cuando falleció, o sea, no era como que mira, aquí está el dinero, aquí están las cosas, no. Entonces, para mí, mi hermano, fue muy difícil porque el dinero de mi mamá lo había cambiado en divisas y no sabíamos ni en qué banco estaba. Nunca lo supimos, o sea, yo nunca pude buscar las cuentas de mi mamá. Era lo que había, el carro, la casa, punto. Mi papá muy alejado de nosotros, entonces, por eso te digo, como que mi abuela fue ese oráculo, por así decirlo, de alguna forma, en donde ella sirvió de traductor de lo que me iba pasando, y confía, y ella siempre me demostró, no sé si en el fondo ella, lo puedo preguntar, ella siempre me hizo sentir que yo tenía las herramientas, que yo podía con eso, o sea, como que al verla a ella, que ella estaba tan segura de mí, yo, tú decías, por tanto, juro, yo estoy también segura lo tengo. de mí también, porque yo decía, bueno, si mi abuela cree que yo puedo con esto, yo puedo con esto. Y a veces uno necesita ese acompañamiento, quizás puede ser alguien en la oficina que al mostrar, no vale, tú sí te va a ir buenísimo en esta reunión. Yo, por ejemplo, a una del creativo que trabajaba conmigo antes, yo siempre le mandaba un tigrecito de emoji, porque yo veía mucha fragilidad en su propia confianza de ir sola a una licitación o a una presentación a un cliente, y yo por un tiempo le dediqué mucho tiempo a esta persona, o sea, varias mañanas, porque yo sentía que veía como ese fuego y esa llama de que se podía convertir en alguien súper fuerte, y como yo creo que mi abuela me hizo eso a mí, de ser un espejo con un reforzamiento positivo muy fuerte, o sea, mostrarme una imagen. ¿Sabes qué? Los niños y las personas se autodefinen también por el reflejo que otros le muestran de sí mismos. Como que si tú fueras un espejo y tú me muestras, por ejemplo, no sé, respeto, cariño, yo entonces empiezo a autodefinir mi valor en función de lo que tú proyectas. Entonces yo a esta persona de mi equipo yo trataba de reforzarle mucho que se iba a convertir en alguien con buenas ideas, porque yo confiaba en eso, pues, en ese potencial que veía ahí. Entonces siempre le decía, tú como una tigra, siempre le ponía, tú vas a ir a esa reunión como la tigre, le mandaba un tigrecito. Y bueno, hasta yo creo que eso la ayudó en su proceso, más su propio talento. Yo también me siento que le debo mucho a mi abuela y que eso me ayudó a pulir mi propio diamantico interno, que era mi creatividad, que considero que desde chiquita el don de la creatividad lo tenía, porque siempre andaba en una inventadera de algo. Entonces, bueno, ella me ayudó a hacer como que esa abuela fue como ese cincel para poder ir como puliendo, y que eso que estaba en mí terminara de tener una proyección y exponerse y tomar los riesgos. No, y a mí me encanta, o sea, lo que es que, de hecho, les hablando con mi coach también el otro día, me dijo, mira, la creencia que más dinero te va a generar en la vida son las creencias que tú tienes sobre lo que tú puedes hacer. Eso es todo. Si tú crees que no lo vas a hacer. Y yo siento que, por ejemplo, mi mamá, siempre la nombro en los podcasts, para que veas, siempre tiene que haber una parte. Mi mamá era como que la típica mamá que, mira, tú haz lo que quieras, la locura, o sea, yo salía jueves, viernes, sábado, domingo, nunca me dijo nada, tú haz lo que quieras. O sea, era como que, si tú quieres pintarte de verde, píntate de verde, o sea, era una cosa que como que, además mi mamá era la mamá que íbamos que si un cumpleaños y mi mamá se tiraba que si, una vez en mi cumpleaños, por ejemplo, anécdota extraña, mi papá vivía en España, mi papá vino a celebrar mi cumple a Caracas, yo me fui con mi papá y mi mamá se quedó con todas mis amiguitas y Sara estaba cerrando y mi mamá quería entrar a Sara. Entonces mi mamá lo que hizo fue arrastrarse por el piso. Sí, la tienda Sara se arrastró por el piso y dijo,
creen que tengo aquí niñas? Y se arrastró, y después que sí, o sea, mi mamá era como que, no sé, es un ser extraño, bien extrovertido y a su manera, y yo creo que, yo no sé o sea, mi mamá me dio muchas cosas, no me dio algunas, como que eso no me importa. Lo único que, o sea, sé que me hizo es que yo le decía, mamá, voy a ir a la luna. Tú puedes, increíble, me encanta. Y otra de las cosas que hacía, que de hecho lo estoy leyendo en un libro que está por ahí, que me encanta, que se llama Seven Habits of Highly Effective People. No sé si lo has escuchado, pero sí. típico de... Es bien conocido. Bien conocido. Dicen que el autor dice que él estaba, su hijo era muy malo en todo. Como que era mal estudiante, era mal en los deportes, y él y la esposa estaban como que, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer los papás que están ahí siempre. Entonces el hijo iba a los partidos de béisbol y ellos se ponían tipo, él lo hacía malísimo y ellos le decían, don't worry, it's fine. Y ellos sentían que están haciendo lo mejor, pero realmente lo que le están haciendo entender es que él era malo y como que no podía, y como él no podía, ellos tenían que estar ahí. Tenían que estar en todo porque él solo no podía hacerlo solo, o sea, siempre necesitaba papá y mamá detrás. Entonces ellos dijeron, mira, te liberamos, adiós. Y dijeron, mira, tú puedes, o sea, como que cuando dejaron de querer sobreprotegerlo y estar siempre encima de él y lo dejaron ser y simplemente le decían, tú vas a poder, tranquilo, pero tú puedes solo, no tengo que estar yo atrás. Como el cuento que te estoy contando. Ajá, es eso. Acompañaba a esta persona hasta un momento donde ya luego tenía que ir solo a los clientes. Y yo estoy segura que más de una vez se moría de miedo porque si me fue bien gano la cuenta y si no me fue bien perdí la cuenta. Y yo, sabes que que soy como la principal doliente de si la cuenta se gana o no, porque la empresa que yo dijera no, le mandaba al tigrito y le decía, nada, me cuentas cuando salgas y soltar. Yo estoy de acuerdo con eso porque además soy mamá, tengo una hija. Además, tu manera de ser mamá es demasiado bella. Ay, Dios mío. Yo soy mamá y tengo una hija que se llama Carlota, que tiene 13 años, va a cumplir 14, va a morir. Porque no quiero que crezca más. Pero no, va a ser tu mejor amiga y va a ser una etapa distinta. Ya es una, más que, es como un ser que me alegra tanto la existencia, me cae demasiado bien Carlota. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es, creo que lo que tú estabas diciendo de tu mamá antes, para conectarlo con eso y construir sobre lo que decías, es que yo no conozco mucho a tu mamá, pero los segundos que la vi apenas llegué al podcast, creo que la palabra es la autenticidad, ¿no? O sea, ese no, como que no dejar de mostrar mi pensamiento auténtico, mi emoción auténtica, eso es un nivel de desarrollo importante que incluso hay gente que le cuesta lidiar con personas que son así, porque además tú dices, y que wow, esa persona puede decir lo que piensa y es porque la otra persona se cuestiona todo lo piensa 3 veces, lo posterga, y quizás tu mamá sí quería entrar a la tienda, se mete bajo la puerta y dio su máximo que no quede de ella, y otra persona dice, bueno, no se pudo, ya lo dejé así, y yo creo que más bien esa otra fuerza incluso ilumina tanto que hay gente que no sabe lidiar con eso, y en Carlota yo he tratado de fomentar, porque además estudié unos años de educación en la Católica, yo he tratado de fomentar mucho la autoestima y su propia autenticidad también. Porque yo leía, los libros que yo leía de psicología del aprendizaje cuando estaba en la universidad, decían que todo estaba en el autoestima. Y yo, dentro de mí, había una vocecita que me decía, es verdad, porque muchas veces yo creo que en mi parte quizás más débil o más frágil, por mi propia infancia, quizás por los castigos que recibí o por cosas que viví en mi casa, de alguna manera afectaron mi propia confianza en mí misma, porque de cosas muy pequeñas habían castigos muy grandes. Entonces, cuando tú vives con miedo, tu relación con el mundo es diferente. Cuando tú estás en una casa o en un crecimiento o en un trabajo donde está todo el mundo como dejándote desarrollarte tu máximo potencial y tu autenticidad, y en el caso de mi hija, que ella pueda confiar en ella, Carlota me explica unas cosas que yo digo, wow, yo no pensaba así a su edad. Carlota, por ejemplo, me contó un cuento de un profesor y ella como que supo poner los límites. El profesor le dijo, tú siempre hablas en mis clases, y Carlota le dijo, no, profesor, yo lamento corregirlo, yo nunca hablo en sus clases porque es primera vez que me regaña por hablar, y soy la
1 de la clase, nunca he sacado ni B, siempre he sacado A. Y yo, wow, yo no sé si yo hubiese sido capaz de decirle eso a un profesor en la vida. Y yo la estaba viendo y ella me estaba me estaba mostrando una forma muy distinta, y a veces hasta me conmueve mi propia fibra, porque digo, wow, qué chévere que ella pueda hacer así, y yo de alguna manera traigo esa niña mía interna y la siento al lado de Carlota y digo, wow, o sea, qué oportunidad tengo para hacer las cosas de una manera de que ella pueda construir una historia distinta a la mía, y no porque la mía fue una manera como que mi hija tenga que vivir con el peso de mi historia. Entonces, bueno, eso para mí es súper valioso, súper importante. Yo tengo mucha conciencia de que los primeros años de la vida, incluso yo creo que hasta un poquito más en los 18, uno tiene una influencia muy grande en sus hijos, y hay que cuidar qué dicen tus acciones más que tus palabras solamente en esa relación. Total, sí. De hecho, yo te iba a preguntar algo que me encanta porque la tenía en amarillo y era como que una pregunta que me moría por hacerte, porque me causa mucha intriga que, o sea, bajo tu contexto, tuviste tanta valentía. O sea, yo creo que a mí me sucedía una de las cosas que a ti te pasaron. Obviamente uno nunca sabe cómo reacciona, pero parálisis por análisis, ¿qué hago? En cambio tú, pasó lo de tu mami, tuviste tu hija, te divorciaste y tú, dale. Y yo te quería preguntar, ¿cómo sostienes tus sueños cuando no tienes ninguna prueba de que van a suceder? Porque esa es la historia de mi vida. Sí, porque al final yo me he dado cuenta que el tomar acciones alineadas y las personas que logran perseguir sus sueños siempre lo hacen, o sea, la clave es hacerlo a pesar de que tú no sepas si va a funcionar o si no. O sea, tú lo haces, tú no lo sabes, pero tú confías tanto en ti que tú sabes que algo va a pasar. Y también es como una vocecita interna. A veces digo, o sea, es una pregunta interesante porque no sé la respuesta. No, si te trato de decir que lo tengo todo súper claro a estas alturas. Todos estamos improvisando. Por eso, siempre todos están improvisando, nadie sabe nada, todo el mundo hace lo mejor que quiere en el momento, que cree que es lo mejor. Eso me lo dijo, por cierto, Yeli. Ella me dijo, mira, yo el día que entendí que todos hacen lo mejor que pueden, o sea, todo el mundo está haciendo lo que cree que es lo mejor. Sí. O sea, tú nunca vas a hacer lo que tú crees que es lo peor, no. Lo que pasa, bueno, y eso es lo que cada quien hace y ahí va viendo qué sucede. Yo lo que a ver, yo siento que una de las fortalezas es asumir riesgos. Sin duda yo creo que a veces como asumo riesgos, ¿no? Algunos son más acertados que otros, igual que pasa, por ejemplo, con las inversiones. Invertir en la bolsa o invertir en tal cosa. Entonces tú dices, bueno, asumo un riesgo y pongo aquí y como te decía, las inversiones no solo es dinero, es tiempo, es energía, es emociones, es un montón de costos sociales o lo que sea. Yo creo que más que una confianza en mí, es una confianza en el proceso, ¿no? Yo no me coloco a mí como el protagonista necesario de lo que estoy haciendo, porque no, si me preguntas, como esa confianza, tú dijiste esa frase, como que una confianza en ti, y me encantaría decirte esa es, exacto, yo súper confío en mí. Yo confío más en el proceso, que creo que en mí. No sé si eso tiene algún sentido, no, pero 100%. El proceso es, si yo me fajo en que esta presentación, para presentarlo a este cliente, por ejemplo, porque les hablo de cosas de mi trabajo, porque eso es lo que hago, considere todas las áreas estratégicas que esa empresa necesita, más todas las áreas estratégicas que el mercado está viviendo y las circunstancias reales del consumidor o de los clientes. Entonces, si yo me aseguro de esas dos cosas, la presentación va a ser buena. La presentación no es buena porque está hecha por Vero, o sea, por mí. Claro, la presentación está buena porque cumple con los requisitos necesarios para que su outcome o lo que suceda cuando esa estrategia se ejecute le tenga impacto en el negocio. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿cómo aseguro eso? Y entonces empiezo a tratar de construir todas las garantías para que ese propósito hace, y me saco un poco a mí de la ecuación. De lo que va a suceder. Entonces, lo mismo con la conversación. A veces si yo me incluyo en la conversación, como incluso yo estoy segura que yo he tenido que trabajar más en mi desarrollo personal,
porque yo caí en cuenta, claro, que en el 2020, por la situación súper difícil que te comentaba que viví de mi ruptura societaria, yo tuve que hacer como una evaluación de muchas cosas profundas de mí, como ir otra vez a mi ser, y ahí me tocó transitar por mi infancia, que quizás fíjate que en la entrevista de Erika yo lo piqué como acá en adelante, y pero eso fue porque antes. Era difícil de ver, claro, eso fue antes. Wow. Entonces, esa parte de atrás para mí es difícil de ver, ahí hay muchas heridas, muchas cosas por sanar, que estoy en ese proceso. Y que te hicieron ser quien eres tú ahora. Sin duda, también. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo creo que la luz o el éxito o las cosas que han brillado de las cosas que he hecho vienen de cuando yo me he sabido sacar ego, nombre, reputación, a mí misma de la ecuación y me he concentrado en eso. Te lo digo hasta en conversaciones. Yo he tenido conversaciones súper difíciles con miembros del equipo, gente que no sé, que tiene unas expectativas A y las expectativas son B y hay un desencuentro como pasa en cualquier lugar de trabajo, cualquier relación o lo que sea. Mis peores conversaciones o las menos asertivas son las en las que yo me he colocado a mí dentro de la conversación, porque claro, como yo como ser humano soy tan complejo, tengo mis propias heridas, mi propio ego que se puede herir en ciertas frases o ciertas cosas, y cuando yo logro decir, no, yo aquí voy a ser la mejor líder o la mejor jefa, entonces claro, he tenido conversaciones como líder de grupo pésimas, o sea, desde pésimas, mal manejadas, entonces yo digo, ¿qué pasó ahí? O sea, porque no equivocarse, me encantaría conocer la primera persona que nunca se equivocaba en nada. Entonces, bueno, yo obviamente me he equivocado en millones de cosas. Cuando yo reviso esas cosas en las que yo me he equivocado, son esas conversaciones o esos momentos en los que mi ego ha estado demasiado presente o esa niña frágil, herida, ha estado en el volante de esa conversación. Cuando yo lograba decir a esa niña herida o a esa Verónica un poco más frágil, le ha puesto en un lado y le dijo, hold your horses, párate aquí, y me concentro en el proceso. ¿Esta conversación para qué es? Esta conversación es para... ¿Qué requiere esto de mí para...? Ordenar esto, qué es lo que... Incluso, desde un lado incluso compasivo. Esta semana, por ejemplo, me pasó que una persona en una conversación que tenía conmigo por WhatsApp usaba elementos que eran como triggers, o sea, como... Era una persona que sabía cosas que me duelen y las metía en la conversación justo para trigger me, o sea, como, sí, como encender mi dolerte, hacer que te doliera. Rabia, mi furia, y yo decía, lo detecté y pensé como, wow, debe ser difícil para esta otra persona, esta conversación que está teniendo conmigo que quiere descolocarme. Voy a poner mi ego aquí y voy a igual llevar la conversación. Y fue qué valiente. Una conversación completamente distinta, pero eso no me sale siempre. Entonces, donde yo siento que he tenido más éxito es en donde yo me he concentrado en el proceso y donde no necesariamente tú no sabes quién soy yo o esta Verónica que ha hecho cosas en la que está presente. Esas son las cosas que mejor me han salido. Así nació el Bootcamp, por ejemplo, que fue un curso que demasiada gente hizo durante la pandemia. Increíble. Alumnos, No. Una cosa loca. Y fue porque yo me preocupé, porque lo que estaba entregando, realmente, o sea, yo me pongo a ver y digo, wow, ¿por qué esto no me salió tanto como yo esperaba? Y me doy cuenta que esa es la debilidad. Y después veo otras cosas que sí me han salido bien y digo, aquí estuvo más presente el propósito de ser útil y no tanto mi ego involucrado, o sea, ese ego no en términos de autoestima, sino en términos de ego por sí mismo. Sí, y a medida que uno va logrando cosas, te vas dando cuenta que el destino no existe. Todo es un proceso infinito que nunca va a terminar. A mí me dijeron algo así. Bueno, no, es que no, yo no quiero hablar, yo te quiero hacer preguntas porque yo tengo mis episodios sola. Yo lo que quiero es preguntarte a ti. Mira, y en temas de cómo sostienes los sueños cuando no tienes pruebas de que van a ocurrir, ¿cómo vivías eso? O sea, porque para las personas que no conozcan bien tu historia, cuéntanos un poquito sobre qué sucedió después de lo de tu mami, cuando empezaste la uni, cómo fue ese proceso y cómo fuiste construyendo tus sueños poco a poco, porque todo ha sido poco a poco, a través de mucho esfuerzo, y qué es lo que te sostenía ahí cuando no, o sea, imagínate, tú empezaste con los medios digitales cuando ni siquiera existía el digital marketing, o sea, eso era comunicaciones. ¿Cómo que sabes? Sí. Bueno, yo empecé, la verdad no existía nada que con el tema de mercadeo digital y redes sociales, era la cosa más nueva del universo.
Estamos hablando del 2008. Entonces, además, perdón, tengo que, un paréntesis, además, tú tomaste muchos riesgos, eso es lo que yo estaba hablando con Kat y yo decía, Kat, pero es que ¿cómo lo hizo? Porque algo nuevo, además sabiendo que tenías que ayudar a tu hermanito, o sea, sostener una casa, mantenerte, cuando uno tiene un colchón seguro, bueno, pero es que fuiste directo a, bueno, es que yo voy a emprender, o sea, es como que o sea, mi duda, que es una fascinación, es como que de verdad necesito saber, ¿qué te sostenía? O sea, ¿en qué pensabas? Pensaba en que, primero, yo siempre he tenido como ganas de hacer cosas divertidas o creativas o que estén muy conectadas con lo que me gusta hacer y que yo sé que yo hago de una manera distinta, un poco más extraordinaria que el común denominador. Hay gente que corre más rápido que los demás, hay gente que es mejor en matemáticas, saca cuentas rapidísimo, hay gente que es buenísima vendiendo, y yo soy un amante del contenido, o sea, pero desde pequeñita. Lo mío era la conexión de los mensajes con la gente, como ver la fibra. Qué lindo que te lo crees. No, y es que pasaba demasiado recurrentemente, o sea, había como pruebas y evidencias siempre pequeñas, pero que me hacían creer eso. Entonces yo, como sabía que ese era mi fuerte, siempre apunté a hacer cosas ahí que no veía que no se estaban haciendo. Y la parte chévere es que siempre nunca tuve duda de que tenía que esperar por alguien para que las hiciera, sino que si yo las quería hacer, hazlas. Que después me di cuenta que eso era algo extraordinario, que no todo el mundo es así. Claro. Pero yo ni siquiera sabía si era extraordinario o no, era como muy natural. Y bueno, yo pensé en hacer un medio impreso diferente. Me acuerdo que en ese momento yo había trabajado en ciertas revistas y entonces había visto... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste tu revista? 18. 18. Sí. Y tú dijiste así, es que ya está la parte de me da demasiada curiosidad. O sea, tú estás así y dije, ay, yo voy a hacer una revista. Ay, voy a buscar quién me la imprima. Así. Tal cual. O sea, en verdad sí. O sea, yo dije... A los 18. Que sí. Dije, quiero hacer esto, y pensé, bueno, yo trabajo en esta revista que imprime en tal sitio. Voy a ir a preguntarle, ay, además mira esto que... ¿Y tú hacías todo el contenido? Yo hacía el contenido, o me imaginaba quién podía hacer el contenido. Lo llamaba sin pena. Hola, Menganito, me encantan tus ilustraciones. ¿Tú no quieres hacerlas? No, es que tú lo que tienes es un cohete en el... O sea, ¿qué es eso? Bueno, sí, no. O sea, sí, y a mí siempre me han dicho como que, Claudia, estás un poquito adelantada, no, pero... Bueno, y sabes que ahorita la preocupación, siéndote 100% honesta, es que todo sigue cambiando. O sea, yo estuve en el momento correcto de una edad temprana de las redes sociales y de la transformación. Siempre estás temprano para algo más. Pero viene la Web3 y viene el metaverso y todo el universo de blockchain y los NFT y un montón de cosas que yo digo, wow, o sea, yo quiero, ojalá Dios me dé siempre el don o el universo de poder anticiparme, de poder estar en la innovación. Y sabes que después hay algo que es como la bendición del underdog, que es la bendición de la persona desconocida, que todavía no es reconocida. Yo en diciembre vine para acá y estaba hablando con un amigo que se llama Diego, y Diego le encanta el fútbol y está súper involucrado, y me decía, bueno, Diego me decía, bueno, pero mira, yo que soy del universo del fútbol, si tú llegaste y gracias a tu carrera y haber estado te convertiste en un máximo exponente, como puede ser un famoso goleador o un famoso atleta, cuando ya esa persona llega a cierto nivel, no se espera menos que gane todos los partidos. Y yo, wow, qué miedo escuchar eso. O sea, que la expectativa sea, Verónica tiene que ganar todos los partidos, me puedo morir, qué estrés, qué presión. Y eso me lo comentó así como que, Vero, lo que pasa es que, o sea, va a venir otro, no sé, vamos a suponer, otra agencia de mercadeo, y no le van a exigir lo mismo que te van a exigir a ti en este momento. 100%. Y me lo estaba diciendo desde muy buena onda, porque era casi que un consejo de que me asegurara de tener blindado mi equipo de fútbol y las garantías de entrenamiento para meter todos los goles, usando la metáfora, pero a la vez yo decía, ¡qué susto! O sea, ¡qué susto llegar! Sí, entonces ahora uno se empieza, nuevamente es el ego el que viene. El ego toma el volante y dice, ¡ay, ajá! Y si no puedes volver a pegarla y estar en una edad temprana de lo próximo a venir, y yo empiezo, ¿what?
y empieza a tomar las emociones incorrectas, Sí. Mi propio ser. Pero esto lo comento para eso es lo que todos tenemos. O sea, yo con TikTok 100%. Yo decía, me voy a quedar afuera. No, la pegué, no sé ni cómo, pero lo importante no es, yo creo que es manejar las emociones en el proceso y en vez de preocuparte, buscar ayuda, que seguro lo has hecho miles de veces. Pero yo quiero seguir con tu proceso, que es mi fascinación. Bueno, eso, empiezo con la revista a esa edad y ese proyecto ya se llama Revista Ojo, ya fue una revista en papel glacé, full color, o sea, una revista muy bien hecha y llama la atención precisamente por su calidad y su nivel y el impacto incluso que hacíamos en el mercadeo de la revista, en equipo, que hacíamos actividades, cursos, eventos, bueno, yo hice un montón de cosas y lo chévere a veces es uno tiene que ser un buen cómplice de su creatividad para poderle llevarla a cabo. A veces tú tienes que decir, mira, se me ocurrió esto, necesito empujar un poquito mis horas del día, traer a la gente correcta. Hay una frase que yo leí que la puse en la primera edición de la revista Ojo, puse una frase que decía, el que escucha mucho consejo acaba cometiendo los errores de otros. Entonces, ¿qué pasa? A veces tú te llenas tanto de lo que fulano de tal dice que debería hacer en la industria, fulano de tal dice lo que, por ejemplo, había gente que me decía, no, es que tienes que terminar la carrera para en verdad meterte a trabajar o para que te pones a emprender, eso va a dilatar tu graduación, no sé qué. Wow, si yo hubiese seguido todos esos consejos, imagínate todos los errores de terceros que hubiese elegido cometer. Entonces, por eso digo que uno tiene que ser cómplice de su creatividad. Entonces, en esos procesos creativos que yo tenía, se me ocurría, bueno, no sé por qué, uniendo cosas que estaban a mi alrededor, haz un evento y llámalo El Futuro Promete. Porque yo estaba en la universidad y decía que había futuras promesas. Yo veía que había gente tan talentosa estudiando conmigo que yo decía, de aquí va a salir gente interesante. Entonces creé un evento que se llama El Futuro Promete. El Futuro Promete, la idea era que fueran estudiantes universitarios con un badge o con un papelito que decía fotógrafo. Entonces cuando tú llegabas te registrabas en una lista y te decían, si usted es fotógrafo y conoce a este otro fotógrafo que también se registró, y era además ni siquiera tan tecnológico, o sea, ahorita lo podría hacer con un programa, pero en ese momento era como medio manual, y lo hicimos en el Centro Cultural Chacao, y el primero fue tanta gente que la encargada de cultura de Chacao, que se llamaba Diana López, mandó a cerrar el centro cultural para que no entrara más gente porque era una locura de eventos. Entonces estos eventos llamaron la atención de Pepsi como marca y la gente de Empresas Polar se acercó, en ese momento se acercó una persona que se llama Oscar Feliber, que él llevaba relaciones como de la marca con universidades, con centros comerciales, etc. Y él se acercó y me dijo, mira, lo que tú estás haciendo con la revista es como un movimiento de jóvenes que hacen eventos, tienen la revista y entrevistas a los todas próximos las marcas talentos. Quieren. Y no necesariamente, él fue un visionario. Entonces él dijo, yo quiero estar ahí. Y entonces él empezó a estar conmigo y después me dijo, vamos a hacer esto para Pepsi. Y me sentó con Gustavo Reina, que fue un gerente que ahorita está, ha crecido mucho dentro de PepsiCo, y me sentó con Bernie Armas y con un gentío, y empezamos a hacer proyectos y de repente, me convertí en una agencia de mercadeo digital porque estaba ayudando a estas marcas a crear contenido y a generar comunidad. La palabra qué bello, comunidad. Vero, como todo lo que tú has creado surge como es el vamos a resolver un problema. O sea, primero me estás contando historia y yo decía, qué bello como todo ha sido, qué emoción, quiero hacer esto porque me gusta. Y sucedió, y después qué emoción, hay esto y vamos a solucionar este problema. Pero nunca fue como, o sea, la agencia surgió porque surgió. No porque yo siempre le digo a las niñas de expansores de mi comunidad bella, amada, preciosa, las amo, siempre les digo, o sea, lo que va muy de la mano con lo que decías el proceso, que es que ni que yo me hubiera sentado, o sea, ni nadie que yo conozca que ha tenido su trayectoria como no convencional, que ha ido creando algo a raíz de lo que le gustaba y se ha ido guiando y ha tomado las acciones que lo llevaron a donde está hoy, ninguno o sea, si le hubieran dado una hoja y le dijeran todo lo que vas a poder dibujar todo lo que quieras hacer en tu vida, nadie lo hubiera pegado, porque al final las puertas se iban abriendo a medida que lo ibas haciendo. 100%. No, si me hubieses preguntado que yo iba, mira, imagínate tú, es que la lengua es el castigo también de uno. Yo decía, yo no, cuando eran las menciones, yo no sé si ahorita en la Católica es igual, pero era como mención audiovisuales, periodismo y publicidad y mercadeo o corporativo.
Y yo decía, yo no voy a estudiar publicidad y mercadeo corporativo porque me parece que ahí es donde van los menos profundos de la promoción. Y mira, ¿quién me manda a decir esa estupidez? Porque no tenía ni idea de lo que implicaba. Yo era como más hipster, entonces quería estudiar audiovisuales porque me encantaba el mundo del cine y me encantaba la producción de contenidos. Entonces para mí lo lógico era, me voy por audiovisuales. Y bueno, mira, fíjate, terminó en esto. Entonces tienes razón, no fue que yo fui directo al mundo del mercadeo o al mundo de la publicidad o al mundo de la creación de contenidos, sino que más bien como que mi primer proyecto, que fue un medio impreso, me termina llevando hasta ahí. Y mira esto qué linda la vida para que veas que las cosas sí te llevan. 14 años después de que empiezan los proyectos de la agencia, ese primer gerente que me dio esa primera oportunidad se convirtió en socio de Amarillo. Decidió invertir. Y yo siempre lo digo en las reuniones porque a mí me parece impensable. O sea, si yo me voy y me siento con la Verónica de 19 años que conoció a Oscar Feliber y a ese grupo tan bello de Empresas Polar y le digo a esa niña, mira, esa persona va a terminar siendo tú, te va a llamar cuando en tu momento más difícil de separación societaria, con mucha decepción y desilusión de en quien tú habías confiado al principio, y te va a decir, yo confío en ti porque por 14 años consecutivos tú has sido coherente, me has dado resultados, yo viví lo que tú me dabas a mí como prestador de servicio y confío tanto en ti que yo quiero invertir en ti. En ese momento tan difícil, yo le hubiese contado eso a la Verónica del pasado y te lo juro que nunca me lo hubiese creído. Y fue muy natural, fue así un día, sonó el teléfono y me dijo, mira, me contaron que estás en esto, no sé qué, yo quiero invertir. Y yo, ¿what? Bueno, ok. Y empezó esa conversación de, claro, yo mientras más gente valiosa me acompañe en este proceso de construcción, mejor. Literal, qué bello. Es que es eso, yo creo que al final, yo siempre digo como que, o sea, cuando yo comencé todo mi journey espiritual y quiero ahora entrar contigo a ese temita, yo creo que o sea, hay verdades que, o sea, no hay una verdad, no es la verdad, pero yo creo que hay unas verdades que uno reconoce como que son lo que son. Y para mí una de ellas, que es algo con lo que yo vivo, es que te tienes que entregar 100% del proceso. Y lo que tú decías, da siempre lo mejor de ti. Y lo que tenga que suceder es lo que va a pasar. Si lo que tú querías no sucedió, estás preparado para recibir otra cosa. Y si lo que querías sucedió, seguro igual te sorprende. O sea, nunca nada sabe. Nunca sabes lo que va a suceder. Yo estaba leyendo una entrevista tuya que decía que tú te definías como una persona exigente, terca y un aprendiz eterna. A mí me llamó la atención las primeras 2 palabras que utilizaste, porque pueden ser como buenas y malas. Yo dije como que pero hay como una connotación exigente y terca, o sea, porque yo decía, tú estás bien, chica. Primero me pregunto, ¿esto fue antes del 2020? ¿Tú te acuerdas? Esa entrevista, no sé de dónde. Ok, yo te quiero volver a preguntar. Ajá, ¿de dónde fue esa entrevista? A ver si me acuerdo, ¿no te acuerdo, acuerdas? Me la pasó Kat. El diario. Del diario. Ah, bueno, porque esa entrevista, la persona que me entrevistó me lo dijo, que a mí también me pareció interesante. O sea, me dijo, me han contado que tú eres súper exigente. Y yo me pareció que, cuéntame más quién te cuenta. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí, pero fíjate que interesante. Yo ese día también me llamó la atención que me preguntara eso. Y no sé con quién habrá hablado, pero bueno, sí, soy súper exigente. O sea, yo siento que o sea, yo tuve una mamá muy exigente conmigo, entonces sin duda yo tiendo a ser muy exigente conmigo misma. Y más bien tengo que cuidar no ser tan exigente como soy conmigo con los demás. Porque es como, yo me exijo además en el nivel y la capacidad que ya yo sé que puedo dar. Y a veces digo, bueno, no todo el mundo tiene 14 años de experiencia en comunicación social. O sea, no sé si me explico, o no todo el mundo tiene 14 años. No, de hecho el otro día me pasó, creo que estaba con Kat, que nos hablaron de alguien como que esta persona es demasiado como algo así, como que es estricta. Y yo dije, pero es que no es estricta, es que es estricta consigo misma, punto. Bueno, yo soy súper exigente conmigo, y cuido mucho los detalles. Mi mamá, yo me acuerdo que cuando era chiquita conmigo se ponía a hacer tarea, era como, pero no pusiste el margen rojo y no sé qué. Y yo siento que en muchas cosas de trabajo, y por aquí está Gaby, mi asistente, soy así. Pero a la vez,
tengo una cosa súper chévere que es, yo logro ponerme en los zapatos de los demás si existe esa conversación. O sea, si me dices, mira, esto es lo que estaba pasando, etcétera. Entonces, bueno, y en el terca, no sé si fue mi palabra o fue la palabra de la persona que me entrevistó, pero yo puedo decir que persistente sí. O sea... Persistente está bella, eso sí. Eso yo voy a sí. poner en la entrevista, pero es persistente. Yo quiero preguntarte entonces, ¿con qué 3 palabras te definirías ahora? Mira, yo creo que... O las que quieras, no te voy a poner. Creo que soy una persona... Yo tengo 2 palabras que me definen mucho, las tengo tatuadas y todo. Que la tengo, o sea, yo se tengo, pueden ver, ajá. Ajá, sí. A ver. Yo tengo este tatuaje aquí en el lado derecho, que es el lado donde está el del lado izquierdo, que es donde está el corazón. Dice Dreamer, que es soñar. O sea, yo siempre, mi creatividad es bastante, tiene el volumen bastante algo alto en mi cabeza. Todo el tiempo se me ocurre una cosa, un evento, una nueva manera de hacer las cosas, un contenido. Más bien es como, no sé, ojalá tuviera el tiempo y las capacidades de hacer para todas hacer las ideas todo que se me ocurren. Exacto. Entonces, ese lado es el lado soñador que está en el lado de mi corazón. Y el otro, en la otra mano, tengo aquí escrito doer, que es de hacer, porque yo creo que la combinación de ambas cosas es lo que hace que en verdad las cosas pasen. Que tú tienes que ser una persona que esta es la derecha, estás con la que yo escribo, estás con la que yo agarro las cosas, con la que hago. Entonces, esto me lo tatué a mis 29 años justo antes de cumplir 30, entonces me tatué doer en la derecha y dreamer en la izquierda. Y me los tatué el mismo día, porque para mí es la combinación de las 2 cosas y es mucho el reflejo de mis padres. Mi mamá era muy doer, pero yo siento que le faltaba ese sentido de propósito y de ese como pelear más por lo que ella soñaba. Yo me trato de acordar como de ¿Sientes ella. que le faltaba como enfoque? O sea, como no, que... ella era muy trabajadora y podía ser una vendedora excelente, y tenía mucho enfoque en el hacer para producir para mi hermano y para mí, después de su divorcio y todo. Pero creo que le faltó mucho poder vivir atada más a sus pasiones, a su propósito, a su misión. Hacer para hacer. A hacer para hacer, exactamente. Yo creo que eso, yo siento que, no sé, me encantaría montarme en una máquina del tiempo a mis 36 y hablar con mi mamá de adulto a adulto, pero eso no tengo esa oportunidad. Y siento que mi mamá era muy doer. Mi papá, por otro lado, es muy dreamer. Es como, entonces, siempre, imagínate, para mí ha sido un trabajo fuerte, o sea, o exigente, ver cuál es la mitad, o sea, descubrirla por mí misma, que existe una mitad. Entonces, bueno, mi mamá estaba como mucho en el lado doer, que es mi lado derecho, y mi papá más en el lado izquierdo, y además son hasta en personalidad, que loco, la primera vez que lo pienso, son como así. Mi mamá era súper exigente, de un carácter muy fuerte, muy mecha corta, pasaba de 0 a 100 muy rápido, y mi papá es muy mano izquierda, más bien le cuesta expresar cuando algo no le gusta. Yo he visto pocas veces a mi papá bravo, contadas veces con una mano en mi vida, porque es un echador de broma nato, feliz, más amoroso, ligero. Muy ligero. Al punto que es que papá, hay que pasar un poquito a veces acá, o sea, hay que hacer que las cosas pasen, hay que ser responsable y disciplinado con otras cosas, el sentido de responsabilidad donde está, ese tipo de cosas. Entonces, yo siento que yo descubrí un día, cuando estaba en Nueva York, que fue donde yo me hice mis tatuajes, yo pensé como que si yo me tatuara, porque como que no me veía un tatuaje de un dibujo o algo de mí, yo dije, me tatuará como un reminder, como un recordatorio, para poder volver a la esencia que me ha permitido hacer las cosas lindas que he hecho. Y ese reminder es todo lo que yo hago, en verdad, viene de un sueño, de algo, de un sentimiento muy honesto de algo que quiero crear. Pero si yo tengo ese sueño y ese sentimiento muy honesto y no hago que pase, simplemente se va a fumar y se va a quedar como algo que quise haber hecho. Entonces yo me recuerdo mucho como que no, hay que hacer. Y yo creo que mi equipo de trabajo más reciente, como Gaby que está aquí, o como la gente tan maravillosa que me acompaña en mis proyectos, creo que pudo haber visto la combinación de las 2 cosas, creo yo, porque en el 2020, en el lanzamiento del bootcamp, pasan todas estas cosas. Creo que el universo o Dios me lo manda para que yo como que
entienda más sobre mí y pueda ahora elevar más mi exponencial y crecer en otros aspectos de mi vida e incluso protegerme más porque aprendí con eso que me pasó a poner límites, aprendí con eso que me pasó a revisar mi propia autoestima, un montón de cosas. Pero yo siempre le dije a ese equipo como que miren, esto es lo que va a venir. Es muy cómico porque él dice, ahorita estamos en este proceso del bootcamp, pero vamos a hacer esta empresa y luego vamos a hacer esto y va a venir una oficina en Caracas y luego de que va a venir esa oficina en Caracas va a pasar esto. Y yo me imagino que habría gente en ese Zoom que dijera, ay, que bueno, eso es como mucho en este tiempo. Y voltearía a decir, se hizo todo, o sea, ese plan de trabajo se hizo. Falta una cosa sola de ese plan de trabajo por hacer y yo estoy segura que la voy a hacer. Entonces, bueno, es la combinación de hacer lo que uno sueña y decir como que verse a una vida donde solamente haces porque, bueno, pues yo sé, hay cuentas que pagar, imagínate, ¿quién más lo va a saber que yo que me he logrado mantener por mi propio medio? ¿Y cuántos empleados tienes para que la gente acá sepa? Mira, somos un holding company de 3 empresas. Una está enfocada en ayudar a la gente todo está orientado a servicios de comunicación, con mucha fuerza y corazón en lo digital. Pero hay un grupo de personas, una parte del mercado, que no puede pagar agencias. Entonces quiere aprenderlo por sí mismo para poder implementarlo. Y entonces ahí está mi empresa de educación, que es el Bootcamp, y una parte de responsabilidad social que se llama Dar Learning, que es un non-profit. O sea, ahí no es un negocio, sino para generar impacto. Bello. Y eso es como para ese grupo de do it yourself, hazlo por ti mismo, aprende de los que están haciendo para que lo puedas implementar. Luego está el otro grupo que son la parte de pequeños negocios o medianas y pequeñas empresas que, bueno, depende del país. Una pequeña empresa en Estados Unidos es una empresa gigante aquí, pero como tú lo veas, small business y medianas empresas, pequeñas empresas y medianas empresas y marcas personales. O sea, no sé, trabajamos con gente tan linda como César Miguel Rondón, el periodista, o Michael Melamed, un montón de personas, incluso empresarios que hemos ayudado en el desarrollo de sus marcas personales, y esas personas no pueden sostener un equipo fijo, quizás más robusto que pueda sostener una marca porque no tienen el mismo presupuesto de mercadeo. Y para ellos creamos una solución que se llama Team Remoto, que es tu equipo remoto. Ah, ese es el Team Remoto. Yo me preguntaba qué es el Team Remoto. El Team Remoto hace eso, trabaja con pequeños negocios, hace mucho más consultoría, tiene una parte de generación de estrategias in and out, o sea, quizás no tienes para pagar una agencia fija, pero tienes que alguien te desarrolle una estrategia y luego tú la aplicas y te la crea un equipo remoto que además está conformado por gente valiosa en distintas partes de Latinoamérica o de habla hispana. Y luego tienes a las empresas que tienen un plan de trabajo y han destinado parte de su presupuesto a invertir en mercadeo, que tienen claro que tienen que invertir en mercadeo y que ya lo tienen proyectado en su plan de negocio. Ahí está Amarillo, que es una agencia creativa donde sí vas a tener el servicio full service. Hacemos ahora desde digital hasta comerciales de televisión, también implementación en todo el tema de medios como más, no tradicionales, pero también mucho conocimiento en lo digital, que fue donde yo comencé. Y ahí es chévere porque se creó una junta o un board de accionistas que se especializan en distintas áreas de la comunicación. Hay gente que tiene 20 años de experiencia en eventos y experiencia de marca, que están trabajando conmigo, que tengo 14 años en digital, pero también está el otro que trabajó en Pepsi toda la vida, que es Oscar, y que viene el área de consumo masivo, siendo el lado del cliente. Entonces la unión de esos talentos hace Amarillo un lugar muy valioso. Entonces tienes ahí como las 3 aristas, desde la gente que no puede pagar la agencia, la gente que quiere quizás un servicio específico, y después la gente que puede mantener un fee fijo y un costo fijo de agencia. Y ahí está Amarillo, Remoto y el Bootcampero y Dar Learning. Ese holding company se llama WOS, que viene de Working on Solutions. Trabajamos siempre creando soluciones. Y en total son más de 130 personas hoy en día. Jefasa. Dentro de ese holding. ¡Sí puedes, carajo! Y bueno, eso ha sido mi reconstrucción, porque después de haber
he vivido cuando esa uno cree que está perdiendo, desilusión. puede ser que esté ganando. Exactamente. Cuando yo estoy así llorando, digo, esto me va a enseñar algo bello, yo lo sé, yo confío, te lo entrego. Y siempre llega. Qué bueno, me encanta. O sea, tú deberías ser amiga de todo el mundo para poder apoyar. Soy tu amiga virtual. Bueno, a mí me Mira, gusta. yo te quiero hacer una pregunta ya. Ya se va a acabar porque nos estamos extendiendo. Tú dijiste algo, tus tatuajes es Dreamer y la otra Doer. Tú me estás diciendo eso y yo decía, yo siento que tú eres full Dreamer, capaz no sé, Dreamer y Doer atrás del trabajo. Y también me hablaste que tu mamá era muy Doer y que capaz le faltó un poco, que ella era muy buena, muy eficaz en su trabajo. Claro, es distinto porque tú estás conectada con tu propósito, con la vida. O sea, a ti el universo te trajo para que tú crees soluciones. 100%, y el tema de la comunicación, 100%. Pero más en la parte tuya personal, como en quién eres tú si no tuvieras ese trabajo. ¿Sabes? Bueno, fíjate que en todo ¿Cómo eso, los cultivos? O sea, ¿sabes qué? Esa fue un área desatendida, sin duda, después de la muerte de mi mamá, porque en ese momento de sentido de urgencia, de construya lo suyo, porque no va a tener ayuda económica, porque mi papá no estuvo como quizás yo esperaba que estuviera en ese momento. O sea, esa necesidad me llevó un primer stage o un primer nivel de mi carrera que se concentró mucho en crear. Que estás en supervivencia. Sí, no, sí. ¿Cómo ibas a pensar en ti? Tenías que sobrevivir. Pero fíjate que esa situación que me pasó en el 2020, me hizo mucho pensar en, wow, hay como cosas de mí que forman más parte de, no sé, mis creencias, el ser, lo que condiciona mis pensamientos. Incluso yo pensé mucho o sea, yo estoy en un colegio católico y era católico súper tradicional, es todavía. Católico súper tradicional quiere decir como que, bueno, no sé, la figura de Dios es de una manera y el pecado es de otra manera, y la culpa y no sé qué. Pero a la vez ese colegio, a mí me gustaba muchísimo mi colegio, by the way. Ese colegio, yo me acuerdo que en ciertos momentos de mi infancia difíciles, yo siempre tenía como un soporte, que era un soporte como más espiritual. Y yo siento que yo conversaba mucho con Dios, por así decirlo, no sé, como que yo hablaba con, no sé, ahora tengo conciencia de eso ahora, a mis 35 fue que me di cuenta de eso. Y creo que yo en un momento como que en el hacer, no que dejé de conversar con Dios, porque creo que siempre ha estado, pero como que de repente, a mis 35, de repente vino como esa conciencia de, mira, tú tenías como esta relación con tu lado espiritual. Exacto, con mi lado espiritual, que ¿por qué no te reconectas con esto? Que te va a dar una fortaleza distinta para este momento. Claro, cuando te pasó. Claro, porque antes siempre eran problemas de trabajo, pero eso fue un problema a nivel de mi estructura. Sí, 100%. Entonces, bueno, era mucho que no me di cuenta porque hice las cosas de esta manera, porque me dejé manipular, yo tuve mucho gaslighting en ese tema. Entonces, yo decía, wow, ¿qué hay en mí que generó esto? Porque también uno es corresponsable de lo que le pasa, ¿no? Uno tiene una cuota más de un 50%, más del 50% de responsabilidad en lo que le pasa. Entonces, bueno, yo empecé como a entender muchas cosas. Por ejemplo, las mujeres que hacen mucho siempre piensan que tienen las cosas bajo control. O sea, tú sientes cuando tú eres la jefa de la empresa, como que tú incluso sientes que vas a poder con cosas que no puedes poder. Por ejemplo, si tú tratas con una persona maltratadora, tú no tienes la capacidad de convertir a esa persona. Esa persona viene así, ese es su empaque, esa es su forma de relacionarse con la gente, y entonces tú lo que tienes es que apartarte de esa relación. Yo sentía, no, yo es que yo puedo con todo, yo puedo hasta como cambiar a esta persona, y es una falsa creencia que, bueno, por las cosas que me pasaron tuve que desmontar. Entonces era como que, bueno, esa sobreexigencia, ¿dónde viene? Y empecé a tener como una conversación donde tú dices, bueno, por ejemplo, empecé a pensar mucho como que, ¿sabes qué? Que Dios hable por mí en esta reunión. Ay, yo siempre pienso, yo estoy canalizando algo que no soy yo. Ajá, exacto. Espíritu Santo, por favor. Exacto. O
y bueno, y capaz hay gente que no es religiosa y escucha esto y dice que le fastidia. No, pero el espíritu, a ver, yo siento que Dios está dentro de mí. Yo soy de las personas que yo creo que Dios soy yo. Ajá. O sea, aquí hay un Dios que está conectado con el infinito, o sea, con el universo. Todo. Bueno, sabes que en la India, dependiendo de la corriente, puede ser el hinduismo, puede ser el budismo, por ejemplo, en el caso de hacia el lado como que no es el budismo, sino toda esa parte como yogini, hay mucho respeto en el otro porque dice que Dios está en todos y en todos literal, o sea, hasta de la gente que tú no crees que tiene literal, de que no está en Dios. Entonces cuando Dios está en todos, tú tienes un respeto por el otro porque Dios está ahí, no porque es el otro ya, sino porque Dios está en esa persona. Y en el budismo el trabajo es poder desarrollar esa voz divina que uno tiene dentro y que cada quien se lleva, que no es un Dios externo, sino que está dentro de ti. Entonces, bueno, dependiendo de la corriente, ojo, y no quiero sonar súper religiosa porque en verdad no lo soy, o sea, no soy de eso, quizás de la institución de la iglesia, pero sí creo que el 2020, en tantos cambios que pasó mucha gente y a la vez lo que estaba viviendo yo en mi propia historia, tuve que como decir, wow, mira, hay cosas que son muy difíciles para mí entender y las estoy dejando en tus manos, que esta reunión me ayudes tú, o sea, pedir ayuda a un externo, porque también uno entra en mucha confusión cuando es el que hace de que no necesitas ayuda. Entonces es decir como que mira, me pongo en tus manos y que entender que no todo lo puedes controlar. Bueno, porque después uno exacto, no pude, no. Va a suceder lo que tiene que pasar. Tal cual. Sí, no, yo quería hacerte ya con esto vamos a cerrar la entrevista porque esto está muy largo. Pero una de las cosas que a mí me pasó, yo obviamente no tenía 3 compañías en un holding ni siendo empleados, pero yo era mi propia jefa, mi propia empleada. Y bueno, cuando yo era mi propia jefa y mi propia empleada, yo sentí que yo lo había conseguido todo. 24, me había mudado, mi novio de 4 años, mi super trabajo, tenía un apartamento así con un balcón gigante. Yo decía, wow, I made it. Y cuando yo estaba sola, como yo me sentía demasiado triste. Entonces, yo creo que yo siempre perseguí como que el éxito, o sea, es como que esa plenitud que yo pensé que iba a llegar cuando tuviera mis proyectos, nunca llegó, porque la tienes que cultivar desde el día 1, o sea, el éxito es algo que tú tienes que sentir. Me siento exitosa y que lo tengo todo, aunque pase una de las cosas, siempre me voy a sentir completa. Te quería preguntar algo de esto, pero no me acuerdo exactamente cómo iba la pregunta. Qué bella. Y no voy a pretender que me acuerdo tampoco. Pero sí, ¿cómo has vivido tú el éxito a través de tu proceso? ¿Cómo la definición del éxito se ha transformado para ti? O sea, ¿sientes que ha sido? Porque creo que cuando uno, sobre todo tú que vienes de un periodo de piloto automático sobrevivencia, que es lo que te tocó hacer, no es que tú podías decir, déjame ir a meditar, no, tengo que pagar cuentas, tengo que sobrevivir, tengo esta pasión, quiero que suceda, porque también otra de las cosas que me dijiste que me llamó mucho la atención, es que me dijiste, tengo demasiados sueños que siento que nunca me va a dar tiempo y como que tengo tantas cosas por hacer y me imagino que tienes, o sea, ideas debes tener. Yo creo que si tú le das una idea todos los días. Sí, tú podrías ser millonario a miles de personas con tu manera de hacer las cosas 100%, o sea, y a veces uno llega a un momento que es como que, pero ¿para qué tanto? O sea, sí, obviamente podría tener un non-profit y regalar las ideas a la gente si es por el amor a la idea, o sea, es que la idea surge y que ayude a la humanidad, pero a veces uno dice, me voy a desgastar, no voy a vivir, ¿sabes? Como que el balance, no sé si... Mira, como te dije, yo creo que esta ha sido una de mis entrevistas más honestas que he tenido en mi vida, pero, o sea, lo estoy descubriendo. La verdad es que estoy probando, por ejemplo, yo sé que yo ahorita estoy en un proceso de calibrar, esa es la palabra. Estoy en un proceso de calibrar y de no tengo las respuestas tan claras para preguntas tan importantes como esa que me acabas de hacer, que es para mí el éxito. Yo me emociono mucho cuando una idea sale, o sea, yo no hago las ideas para ser exitosa. Yo creo que, por eso te dije, creo que hay una creativa honesta, que sincera. O sea, yo te veo a ti y yo veo, tú haces para hacer, o sea, hay una parte de tu identidad de lo que yo creo fue la carta astral, tu alma vino a algo de esto, o sea, tú eras esto, llegaste, ¿sabes?
esto te hace conectar contigo 100%. 100%. Y a veces yo, ¿sabes? Ni siquiera sé cómo se va a traducir ese éxito. A veces hago cosas y no sé si va a dar mucha plata o si es que va a generar, no tengo ni idea, pero me emociona tanto la idea porque nace de crear una solución para algo que más bien, como te digo, a veces me pasa incluso en reuniones que yo quiero decir todas las ideas de una, pero después digo, bueno, esta persona todavía no me ha contratado, entonces no le puedo decir todo de una vez, o sea, porque eso está demasiado en mi naturaleza. Y tú me preguntabas esas 3 palabras que me definen y no las terminamos diciendo, pero yo creo que la creatividad es algo demasiado parte de mí, y el hacer y el soñar, pero yo sí creo que esa creatividad es como, eso fue lo que Diosito me mandó como talento. Ideas, mil ideas. La creatividad. Y por otro lado, sobre la definición del éxito, yo no sé, yo lo que no quiero es sentir de alguna forma que o sea, quiero sentirme en paz creo que el éxito para mí es la paz. Ese para mí es como estar en paz con tu presente, puede ser. Estar en paz con las decisiones que tomo, estar en paz me acosté tranquila con las decisiones que tomo en el día y mañana estoy segura que va a estar todo bien. Entonces, bueno, estoy construyendo, o sea, lograr tener esa confianza y esa paz y esa tranquilidad y ese dejarse reposar en algún lugar. ¿Sabes qué? Que una vez en una sesión con mi psicólogo me decía como que, bueno, tú eres la piedra donde mucha gente descansa, pero ¿dónde descansas tú? Y no supe responder eso. O sea, como que, bueno, yo siempre estaba ahí para mi hermano, que también ha tenido un proceso de vida, porque tuvo la misma mamá que yo y mismo papá, y entonces tuvo un proceso bastante similar. Yo creo que es la persona que más puede entender lo que yo acabo de decir en toda esta entrevista en el mundo, mi hermano. Y ha tenido una vida también súper exigente. Y lo vio de una manera distinta a ti, entonces, bueno, sí, entonces como yo soy hermana mayor, yo siento que él está ahí para mí, o sea, que yo estoy ahí para él, que estoy ahí para mi papá, o sea, que yo ya más como que tengo un grado de responsabilidad sobre las cosas súper grande y a veces lo que yo siento es como que, cónchale, ¿dónde descanso yo? Esa parte ha sido como un proceso también de entender y de procesar. Yo creo que el éxito para mí va a ser ver que lo que sembré tanto en mi trabajo, o sea, hace tiempo invertido, como en mi relación familiar, o sea, mi hija, mi esposo, mis relaciones, toda esa inversión que hice en abrirme, en ser vulnerable, en tiempo, en un montón de cosas, florezcan a otras cosas. O sea, yo creo que ese es como el éxito, o sea, como que incluso con y tú sabes que tú eres un eslabón, o sea, tú a mí me inspiraste, o sea, yo creo que una de las cosas, yo tengo un tema con mi mamá y el tema del feminismo, así que es una lucha, que no voy a entrar en el tema, pero una de las razones por las que yo creo que a veces en ciertos países hay que tener la obligación de dar oportunidades a mujeres y que haya incluso una cuota, o sea, yo creo en eso en algunas sociedades, es por el simple hecho que tú necesitas representación, o sea, si tú no ves que alguien lo hizo antes que tú no lo crees posible. Al menos que vengas ya con esa de la certeza que tú sabes, o sea, que tú sabes que las cosas van a suceder independientemente del contexto, del entorno, de las pruebas que te da el ambiente, tú sabes que va a pasar y ya. Hay muchas personas que no las tienen. Yo sí de las personas que a mí me gusta ver a alguien y reflejarme en la persona. Y tú has sido como un eslabón un referente gigante para muchísimas venezolanas en Estados Unidos, en Harvard, o sea, que es como que, Vera lo hizo, yo también, o sea, you're doing it. Qué chévere. Bueno, eso, si de alguna forma eso florece, yo creo que ahí es donde va a estar el legado. Ese éxito, quizás. Sí. No sé, yo no soy una persona, por ejemplo, tan materialista en el sentido de que, no sé, me tengo que ver de una manera y tener el carro X o lo que sea. Entonces ahí, para mí, ahí no está el éxito, pero para otras personas sí, son sus propios códigos y su propia definición. Para mí está en, bueno, no sé, que toda esta historia y todo este proceso y todas las partes difíciles que se han superado y toda la gente bonita también que me ha puesto en la vida y las oportunidades que me puso, termine floreciendo y convirtiéndose en algo, o sea, por ejemplo, incluso con mi caso que yo que he comentado aquí, de que ha sido súper doloroso, en ese proceso, yo decido vender mi primer bebé, o sea, la primera empresa que yo construí, porque entrar en un juicio iba a ser infinito, larguísimo, además en un proceso legal en Venezuela, eso como que hasta era doloroso con respecto a la sensación de un país sin ley.
y yo sentir que yo sembré algo ahí, que eso existe también porque yo lo hice florecer, es como, eso es lo que soy yo también, o sea, un generador de oportunidades, y eso sí me llena de orgullo y eso sí para mí se representa como cierto éxito. Y yo trato de cuidar mucho mis proyectos porque sé que no son míos, sino que son proyectos de mucha más gente. Entonces siento como una responsabilidad, wow, tengo que cuidar este proyecto porque es el proyecto de mis socios ahora, es el proyecto de mi equipo, es el proyecto de los alumnos, es el proyecto, entonces como que lo trato de proteger mucho por esa generación de impacto. Y yo espero que mi mejor proyecto sea sin duda mi hija y mi relación familiar. Ay, qué bello. Bueno, gracias por estar acá. Gracias no, por gracias a ti, eres una tan bella. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que, mira, ya aquí mi mamá está aplaudiendo. Pronto se para de una voltereta. Si le vieron la sonrisa se mueren. Qué bello. Gracias a todos los que nos están escuchando. Qué bella. Ay, qué bella. Eres increíble. Y estoy segura que esto va, bueno, pero no en los negocios, digo, de que tú seas la piedra que reposa, que tú te reposes en ti, tranquila. Muy bien. Sabroso. Estamos trabajando para eso. Sí. Work in progress. Work in progress. Bueno, gracias por escucharnos. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Un episodio que movió muchísimas emociones. Terminamos después de grabar, no está en las imágenes, pero casi que llorando, mi mamá llorando, todos abrazándonos. Qué lindo cumplir sueños y conectar con personas que admiras tanto y conocerlas en lo real, conocer quién es Verónica y quiénes son todos estos invitados que tenemos en el podcast como personas. ¿Qué hay detrás de todo ese éxito y qué se necesita para llegar a tener eso? Espero que se lleven varias lecciones a su casa y a su cama, porque yo soy de las personas que tienen que dormir con las ideas, digerirlas y después llevarlas a mi realidad. Yo me quedo con que a veces en la vida, miren, para crear proyectos y sueños no necesitas realmente tener como pruebas físicas que esas cosas van a pasar o haber visto a alguien dentro de tu entorno que lo ha logrado. Para soñar en grande hay que soñar fuera de nuestro entorno, fuera de nuestro contexto. Ay, ya me enredé. Fuera de lo que tú sabes que es posible. Hay que soñar en grande y con perseverancia, con trabajo duro, con amor, con inspiración, con creatividad. Esas cosas van llegando. Y espero que les haya llegado este episodio como nos llegó a nosotros los que estuvimos ahí. También les quiero contar que el 1 de junio abrimos las puertas de Expansoras, la comunidad de amigas virtuales que tenemos desde hace casi un año y que ha dado a luz a su primer bebé, o sea, su versión 2.0, Expansoras, porque es una comunidad de amigas que expandimos la manera como vemos el mundo, que expandimos lo que creemos que es posible, que nos ayudamos, que nos apoyamos, que nos ayudamos a transicionar momentos difíciles. Es una comunidad cerrada que tenemos una plataforma especialmente diseñada para nosotras, donde tenemos talleres de crecimiento personal cada mes, reuniones todos los lunes a las 11:11, amo ese número. Tenemos un club de lectura todos los jueves a las 2:22. Tenemos charlas, tenemos un chat donde estamos hablando 24/7. Y si tú eres una persona que está en este crecimiento personal, en este mundo, que está buscando su camino, queriendo ser su mejor versión y siente que le hace quizás falta un grupo de amigas que lo apoyen y con quien compartir su proceso, amiga, nosotros estamos ahí, te estamos esperando, tenemos los brazos abiertos para ti. Y nos morimos por conocerte y porque formes parte de esta comunidad tan bella que ha cambiado la vida de tantas, entre ellas la mía, y me ha hecho muchísimo mejor persona. Ahora tengo muchas amigas alrededor de todo el mundo que me acompañan cada día y que me hacen ser mejor. Las amo. Gracias a todos los que están en el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, como siempre, muchas gracias. No se olviden de darle rating a este episodio si les gustó, a nuestro podcast. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro podcast esté en todas las plataformas de streaming y que más personas lo vean, lo conozcan. Y sí, al final ese es el sueño de todos. Y eso es el nuestro, el de Real Chats. Nos vemos en el próximo. Les mando mucha magia, mucha calma y mucha inspiración a sus vidas. Un abrazo.